Estudiantes, vamos a trabajar la segunda parte de la guía 8 y es la función exponencial. Esta función exponencial es muy utilizada en la biología, en la química, en la economía, en las ciencias sociales y se utiliza, perdón la redundancia, para describir crecimientos y decrecimientos de poblaciones. ¿Cuál es la forma de la función exponencial? La forma de la función exponencial es f de x es igual a la x. Observen ustedes que la variable x está ubicada como exponente de la función. Y la base a es un número que pertenece a los números reales positivos y a es diferente de 1. Entonces tenemos aquí algunos modelos de funciones exponenciales. Por ejemplo, tenemos h de x igual a 5 a la x, g de x igual a 1/4 a la x más 1 y f de x igual a 2x más 3/4. Tenemos aquí unas gráficas que nos representan las funciones exponenciales y observamos aquí, fíjense ustedes en esta gráfica, que las flechitas están indicando de arriba hacia abajo, mientras que en esta gráfica es de abajo hacia arriba. Vamos a ver qué pasa. Entonces, lo primero que nos está diciendo aquí es que el dominio es el conjunto de los números reales. El dominio. Como estamos en el plano cartesiano, recordemos que en explicaciones anteriores dijimos que los números del eje X son el dominio. Y en ese eje X están todos los números reales. Entonces, por lo tanto, el dominio son los números reales, pero para estas gráficas el rango va desde 0 hacia el y positivo, es decir, 0, infinito en el eje y. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué más observamos aquí? Observamos que si a es mayor que 0, o 0 menor que a y a menor que 1, entonces la gráfica va a ser decreciente, es decir, que va a tener un tránsito de arriba hacia abajo y va a decrecer hacia este infinito positivo, pero nunca se va a tocar con el eje X. Por eso se dice que el eje X es asíntota de la función y esta función es decreciente, es decir, que cada vez que vamos reemplazando la variable x, entonces vamos a tender a llegar hasta 0. Mientras que acá en esta otra gráfica se nota que a es mayor que 1. Si a es mayor que 1, recuerden que a es la base de la función. Si a es mayor que 1, entonces el tránsito de la gráfica o de la curva va de abajo hacia arriba, es decir, que va a seguir creciendo. Entonces es una función creciente que también pasa por el punto 0,1. Entonces aquí ya nos está indicando una de las características. Otra característica que la acabé de mencionar es que si A tiene exponente 0, entonces la gráfica pasa por el punto 0,1. Tenemos acá también en la otra gráfica que nos dice que A tiene exponente 1. Si A tiene exponente 1, también pasa por el punto 0,1, pero además pasa por el punto 1,A. Y finalmente nos dice que este eje X del plano cartesiano, que lo he coloreado de amarillo, es la asíntota de la función. Recordemos que la asíntota de la función nos indica que el eje X nunca se va a encontrar con la curva de la función. Hagamos aquí un ejemplo. Verificar las características que cumple la función f de x igual a 3 a la x.
Observemos aquí f de x igual a 3 a la x. 3 sería el valor numérico de a y x es el exponente que está representado por la incógnita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para solucionar este ejercicio? Primero solucionamos haciendo los cálculos para elaborar la tabla de valores. Yo les he colocado aquí ya la tabla de valores, pero voy a explicar cómo se halla cada uno de ellos. Entonces, primero colocamos la función f de x igual a 13 a la x, pero reemplazamos, quiere decir que x va a tomar los valores del dominio. Estos son los valores del dominio, los que van en el eje x del plano cartesiano. Entonces me está diciendo que cuando x vale menos 2, ¿cuánto va a valer la función? Escribo el 3 y a cambio de la x coloco el menos 2 como exponente, pero debemos expresar esta función con exponente positivo para poderlo solucionar. ¿Cómo? Colocamos en forma de fracción este 3 a la menos 2, 1 sobre 3 a la 2 y sería lo mismo que tener 1 sobre 9, es el valor que colocamos allá. Ya para graficarlo, pues hacemos la división en la calculadora para poder llevar el punto al plano cartesiano. Luego tenemos cuando x vale menos 1, entonces escribimos 3 a la menos 1 y lo representamos con exponente positivo, nos daría 1/3 que iría aquí. Cuando x vale 0, es decir, 3 a la 0 sería 1 por propiedad de potenciación. Cuando x vale 0, f de x vale 1. Cuando x vale 1, entonces f de x vale 3 y cuando x vale 2, entonces f de x vale 9. Ahí ya tenemos la tabla de valores y esta es la forma o el algoritmo matemático que se utiliza para encontrar los valores de la tabla. Luego llevamos esos valores al plano cartesiano y obtenemos la gráfica. Observemos la gráfica que es la función exponencial y está cumpliendo las características que nos mencionaban anteriormente. 3 en la función, el número 3 sería el valor de a. Entonces, recordemos que si a es mayor que 1, entonces la gráfica va a pasar por 0, 1 y por 1,3. Observemos eso, 1,3. Además que si a es mayor que 1, la función es creciente. Y el eje x es asíntota de la función. Recordemos lo de asíntota, que nunca se va a encontrar con la función. Entonces, analizando el ejercicio, como a es igual a 3, lo que les decía anteriormente, se está cumpliendo que a es mayor que 1 y por lo tanto la función es creciente. Y la asíntota de la función es el eje x. La gráfica pasa por los puntos 0,1 y 1,3. Tenemos aquí otro ejemplo que nos dice graficar el siguiente grupo de funciones en el mismo plano. Entonces, tenemos f de x igual a 3 a la x, g de x igual a 2 a la x y h de x igual a 5 a la x. De la misma manera que el ejemplo anterior, se hacen los cálculos matemáticos reemplazando a x por los valores del dominio y vamos colocando aquí en la tabla de valores sus resultados. Para la función f de x, para la función, esta columna es para la función g de x y esta para h de x. Aquí ya están los valores calculados de la misma manera que les expliqué en el ejercicio anterior. Ubicamos esos puntos en la gráfica. Observemos que las tres funciones están en el mismo plano cartesiano y las tres funciones pasan por el punto 0,1. Entonces nos dice aquí
qué función corresponde a cada curva. Y las tres funciones pasan por el punto 0,1. Entonces nos está dando aquí el análisis de que se tiene que las funciones f de x, g de x y h de x son crecientes. ¿Por qué son crecientes? Pues porque la base a de cada una de ellas es mayor que 1 y pasan por el punto 0,1 y tienen como asíntota el eje x. Veamos acá esta. Hicimos el mismo procedimiento. Determinar el dominio y el rango de h de x, que es 4 a la x, y luego graficar las funciones r de x y k de x. Entonces, nuevamente hemos reemplazado los valores de x por los valores del dominio que están en el plano cartesiano. Como al inicio quedan con exponente negativo, lo expresamos a exponente positivo y realizamos la operación para obtener la tabla de valores, que es la que corresponde aquí. De esta manera, vuelvo y les digo, esta es la forma o el algoritmo para solucionar estas operaciones. Tenemos acá las mismas funciones, ya está graficando aquí, h de x y r de x, ambas pasan por el punto 0,1. Acá h de x y k de x también ambas pasan por el punto 0,1 y son funciones crecientes porque la base a es mayor que 1. Entonces aquí nos está dando que como el exponente de x puede tomar cualquier valor del dominio, x son todos los números reales y el rango está dado de 0 al infinito. Espero que haya quedado comprendido y estoy presta a sus inquietudes.